¿Qué año esperamos el año próximo? Hoy hubo números de recaudación, no sé si estuvo ok o medio flojo. Okay. O sea, el número para el gobierno es bueno porque recaudó más que la inflación. Es decir, eso indica actividad económica, por eso es importante. Los impuestos que uno mira para seguir la actividad económica, claro, la recaudación de la seguridad social, porque te da el tema de empleo y salarios, el IVA, el impuesto al cheque, estuvieron ok, ni un desastre ni maravillosos. En línea con esta economía que no descolla, pero que tampoco entró en recesión ni nada que se le pare. Ok, y para el año que viene... Déjame darte mi escenario optimista, vaso medio lleno. Yo creo que 3 cosas pueden pasar y eso determinaría un buen escenario. Uno, que el gobierno argentino vuelva al mercado, entonces esta escasez de dólares, esta cosa por las reservas... Ahí se resuelve, si baja el riesgo país y el gobierno se puede endeudar a una tasa razonable, se despeja la incógnita del dólar. Claro, o sea, el programa del FMI, como lo dijo Toto, está armado para que la Argentina pueda volver al mercado. Que no debería ser tan difícil, porque vos ves Colombia, ves Perú, ves países... Sí, ves Uruguay. Vos defolteaste 9 veces. Sí. Y esto no es culpa ni de Milei ni de Toto, porque ellos no defoltearon, pero defolteaste 9 veces. Tenés el código postal errado. Tenés superávit fiscal, pero claro, tenés superávit fiscal hace 1 año y medio. O sea, veníamos de 15 años consecutivos de déficit. Entonces, para mí que sería un súper hito que la Argentina vuelva a colocar deuda en el mercado. Esto no va a pasar este año seguro. Segundo hito, que con el próximo Congreso se puedan pasar algunas de las reformas estructurales que necesita Argentina, que son básicamente laboral, impositiva y seguridad social. Quizás las 3 es demasiado ambicioso, pero que por lo menos pase una y se tengan encaminada la discusión de las otras 2. Y lo tercero es un poco lo que decía Sheila. Hasta ahora nosotros tuvimos inversión financiera, nos falta la inversión extranjera directa. La Argentina tiene muchos proyectos dando vuelta que por alguna razón u otra no se concretaron. Entonces, si uno quiere pensar en la economía argentina del 2026 con un buen nivel de crecimiento, yo creo que crecer va a crecer igual, pero que no es lo mismo 2 que 5. Claro. Si uno quiere pensar en un crecimiento más robusto, aparte del mercado interno, tenés que empezar a ver algunos, un par de esos proyectos grandes mineros que andan dando vuelta, que son 4, 5, 6 mil millones de dólares cada uno. Eso ayudaría muchísimo. No son las pasteras del Uruguay que te cambian la economía, pero empujan. Por lo pronto, todo el establishment económico está mirando qué es lo que va a pasar a partir del lunes con los vetos. Porque se empieza a discutir, Mariel, yo te diría que ya de la primera hora del lunes, qué es lo que va a pasar con los vetos. Bueno, estamos a la espera de los vetos presidenciales. Recordarles que ya el gobierno lo ha dicho, el mismo presidente, que va a ser un veto total. Es así, ya lo dijo en más de una oportunidad, veto total. Y lo va a hacer el día lunes, cuando venza el plazo de los 10 días que tenía justamente para darlo a conocer. Mientras tanto, en el Congreso están a la espera de ver qué pasa con esto. En principio hay una sesión el 6 de agosto, pero como no tiene dictamen de comisión el tema, por ejemplo, de ATN, impuesto a combustibles, transferencias a gobernadores y demás, van a seguramente hacer un emplazamiento a la Comisión de Presupuesto para después en otra sesión tratar eso. Jubilaciones y lo que puede desequilibrar el superávit fiscal va a estar con este veto. Los gobernadores igualmente van a hablar con Francos, que es un poco el que sigue mediando para ver si consiguen el número para sostener el veto. Pero va a haber tipos que votaron una cosa y que se arrepintieron, evidentemente, si se mantiene o no. Vamos a ver qué decía Nacho Torres, ¿te parece? Uno de los gobernadores que por supuesto tiene representantes como tantos otros, de la foto además que conocimos en la semana. Es muy fácil también presentar un proyecto de ley sin estudiarlo detenidamente, solamente para tener un minuto de aire y plantear alguna medida carroñera. Es que lo vamos a discutir el lunes. Ah, lo van a discutir el lunes. El lunes vamos a tener un Zoom con Ritondo y con todo el bloque y ahí se va a discutir. De hecho, se va a discutir, incluso el bloque puede tomar posiciones diferentes, que esto también es una realidad. Yo creo que después de las elecciones de medio término, seguramente se va a modificar la composición del bloque. Van a haber algunos que van a ir a un interbloque con la Libertad Avanza y va a haber otros que van a sostener la identidad del
¿Qué te dicen los números a vos? ¿Que se va a sostener? Bueno, es fundamental. Bueno, por eso te decía que hay que ver, digamos, qué es lo que negocian con los gobernadores. La realidad es que el gobierno necesita sí o sí del PRO, tiene un par de aliados, están los radicales con peluca, pero claro, después los gobernadores tienen que volver a sus provincias y es muy difícil en un tema tan sensible, digamos, como es jubilaciones, ¿no? Después... Ahora, dar la cara con su gente. El gobierno está seguro que consigue, ¿no? Te respondo lo que me preguntaste. El gobierno está seguro que consigue el número para sostener el veto. Ahora queda cambio, digamos, o presupuesto del lado de Luis Caputo o, bueno, pero es que o listas, por eso, órdenes en las listas para electorales. Porque claro. Estos son, digamos, la oposición eligió los proyectos, ¿no? Es muy sensible, parecido a lo del año pasado con la movilidad jubilatoria y el financiamiento universitario. Sí, pero son demandas sociales también. O sea, la oposición elige, pero la verdad que una demanda social genuina de fondo. Entonces bueno, a ver, acá el problema es, o sea, el problema para el gobierno es que la mitad o un poco más de sus adherentes le están diciendo, che, con los jubilados no, le están diciendo, y con la discapacidad no, le están diciendo, che, o sea, como que no es que hay una adhesión de todo lo que haces está bien, incluso como le suele pasar a un padre de Pero familia, es muy interesante, ¿no? porque los mismos diputados que dicen, bueno, ¿cómo los jubilados no? ¿Cómo el financiamiento universitario no? Después dicen, lo que rescatamos es el equilibrio fiscal, que está construido sobre la base de ese ajuste. No, está bien, pero lo que pasa es que la demanda social es equilibrio fiscal, sí, pero sobre ajuste, sí, pero si el ajuste es sobre el jubilado, y repensemos. O sea, entonces hay, viste, primero, ambivalencias en la ciudadanía. ¿Cuánto pesa jubilaciones? Bueno, es una muy buena pregunta, ¿sabés por qué? Porque no la podemos responder. Porque el presupuesto del Congreso dice una cosa, Economía dice otra, y ahora vi que hay números del FMI que dicen una tercera cosa. Las jubilaciones pesan el 40% de todo lo que gastó el gobierno federal en los últimos 12 meses son jubilaciones. Pero el aumento, ¿cuánto pesa el aumento? ¿Cuánto pesa la moratoria? No, pero un montón no es pero un punto del PBI, ponele. La moratoria. A mí me da 1,6 todo 1,6 te da todo el paquete. Y por ejemplo, ¿cuánto deja de recaudar el Estado por bajar retenciones? Que lo anunció... Nada. Nada. 700 millones de dólares. Pero 0,2 del PBI. No, mucho. Anualizado y muy poquito. Pero jubilación es lo mismo, ¿verdad? No, lo de jubilaciones es mucho más grande, pero además hay... ¿Pero qué? ¿El aumento o la moratoria? Bueno, lo importante es el aumento. La moratoria es diferido porque la gente se empieza a jubilar con la moratoria. Okay. Lo importante es el aumento, pero yo quiero decir una cosa. Obviamente los jubilados ganan poco, creo que eso es una verdad imposible de discutir. Pero las jubilaciones este año vamos a gastar lo mismo que en el 2023. Es decir, las jubilaciones a los jubilados los mataron el año pasado y las jubilaciones repuntaron. Son bajas, sí, como también son bajos los salarios porque la Argentina hace 20 años que no crece y nos empobrecimos. Entonces, el problema yo creo que también es de percepción, porque los salarios son 15 a 20% más bajos que en el 2017, no en la época de mi abuelo, ¿no? En el 2017 tengo una muy mala noticia. Nos falta mucho para llegar al 2017. No lo van a hacer ni los diputados ni los senadores. Lo mismo pasa con las jubilaciones. Las jubilaciones son mucho más bajas que en el 2017. Pero es bueno discutir los números, ¿no? Porque si no, nunca se discute. Ahora, este año va a estar 7 puntos el PBI en ahora, Andrés, jubilaciones. escuchame una cosa. Hay algo acá que a mí me parece grave, que es que se pierde el principio de objetividad. ¿Cuánto sale esto que representa el proyecto de ley? No hay un número. Lo hizo la UPC, la diferencia es que yo también lo calculo y me da un poquito distinto, lo calcula el FMI, le da un poquito distinto porque hay que hacer supuestos. El gobierno dice 2,5 puntos. Hay mucha diferencia, o sea, realmente tenés el principio de objetividad totalmente disuelto en el aire, ya no sabes qué estás discutiendo en términos de presupuesto. Yo no creo eso, porque la OPC, la Oficina de Presupuesto del Congreso, hace los números y más allá de que hay que hacer supuestos... Son distintos de los de economía, pero están bien, digo... Bueno, ahí... De hecho, el que estaba era el que es ahora secretario de Hacienda, con lo cual hay una línea. Pero ¿no? ahí le estás dando entonces un argumento al gobierno cuando dice tengo que vetar, porque en realidad, digamos, lo que se les pedía también era que dijeran de dónde iban a sacar los fondos cuando lo aprobaron, ¿no? Y no hay, o sea, y además hay una cosa que es casi para llorar, esto que sacan lo de las SGRs. Después te llenás la boca de las pymes, la importancia de las pymes. Entonces, primero que las SGR son 0,02 del PBI. O sea, tenés que hacer 50 proyectos de SGR para financiar cualquier cosa. Pero después venís a decir la importancia de las pymes.
Claro, las SGR son importantes. Pero entonces hay una discusión de asignación de recursos que hay que dar y que evidentemente la dirigencia no da, Sheila. Bueno, por supuesto. De hecho, en los grupos focales lo que se ve es que la ciudadanía lo que dice es, pero sáquenselo otra cosa. Recorten por otro lado. No están diciendo no recorten. El tema también es que no hay presupuesto hace 2 años tampoco. Bueno. Estamos con un presupuesto actualizado desde el año 2023. Tenés demanda social, por ahí no tenés voz política para discutir eso. La demanda social está... Si vos querés hacer un ajuste sin incluir jubilaciones y gasto social, probablemente tengas que... primero te lleve mucho tiempo, porque tenés que hacer recortes quirúrgicos, ¿no? Corregime. 60% de jubilaciones más gasto social, que incluyen los bonos de los jubilados y todos los planes, son 60%. Es decir, vos... En el otro 40%, si querés sacar... Es muy poco lo que... Tenés que matar al otro 40% si no querés tocar eso. El tema es que los parches, digamos, el gobierno que te dice, yo, digamos, negocio el equilibrio fiscal, cosa que te están diciendo, no lo voy a hacer, pero supongamos, negocio para dar ese aumento. Y es un parche, porque a lo que apuntan, y hay que hacer en algún momento, y por eso están queriendo, digamos, ganar las elecciones y, digamos, un poco el mensaje es ese, es para decir, bueno, sigo avanzando, es la reforma que tiene que venir, que es la reforma previsional, digo, la reforma laboral, tributaria, ¿no? Digo, pero es necesaria, y ahí te dicen, bueno, cuando venga la reforma de fondo, ya no estamos con estos parches, pero claro, tampoco es tanto, digamos, pero en el bolsillo de un jubilado es un montón. Entonces sí, ahí está esta dicotomía, ¿no? Sí, la pérdida de poder adquisitivo del jubilado, Mariel, vos lo sabés, en los últimos 2 años es importante. Bueno, por ahí ya tenés reforma. Pero por supuesto que viene de largo, o sea, la jubilación viene perdiendo poder adquisitivo en el larguísimo plazo también. Lo que pasa es que también intensamente en los últimos 2 años. Acá la pregunta también es qué es lo que puede pasar, bueno, por ejemplo, con las reservas, si es que depende tanto el riesgo país de esto. Ayer habló el presidente del Banco Central del tema de las reservas, decía esto.